En el vídeo más visto de mi canal, el de ¿qué hace malo al malo?, dije la siguiente frase. En el otro vídeo me gustaría hablar de cómo un personaje acaba siendo malo. Y aunque nadie me lo ha pedido, aquí estoy. Prepárate porque va a haber mucha teoría en este vídeo. Pero no te preocupes, vamos a relajar la cosa con clips de malos muy guays diciendo cosas muy chulas. Y que tienen mucho que ver con lo que vamos a tratar. O mueres como un héroe, o vives lo suficiente para haberte convertido en un villano. Nadie nace villano. Lo que existe son heridas que, con el tiempo, encuentran una justificación capaz de borrar los frenos morales. La villanía no es un punto de partida, sino un camino. Comienza con una carencia y termina convirtiéndose en identidad. Podemos pensarlo como una fórmula. Herida por justificación dividido entre el límite moral. La herida aporta energía, es la chispa inicial, la justificación le da forma, convierte el dolor en permiso para actuar, y el límite moral funciona como un muro de contención. Mientras el muro aguante, la energía se dispersa, pero si ese muro se agrieta, lo que había contenido se desata. Pero si estás aquí, probablemente seas más de letras, así que te lo explico mejor, que para eso son las palabras. Las heridas pueden ser concretas, una pérdida, una humillación, una traición, o abstractas, sentirse inútil, arrastrar un agravio histórico, vivir con el hambre de reconocimiento. Lo decisivo no es tanto la herida en sí, sino la interpretación que el personaje hace de ella, la convierte en una deuda pendiente con el mundo. Ahí es donde entra la justificación. Tengo derecho a, no me dejan otra opción, que le otorga poder a esa herida inicial para empezar a actuar en consecuencia. Y, finalmente, está el límite a cruzar, esa frontera íntima que dice hasta dónde se puede llegar. El arco del villano suele ser, en el fondo, la historia de cómo ese límite se desgasta poco a poco, hasta romperse. No soy una mala persona. Solo he tenido mala suerte. Los villanos, por regla general, no empiezan queriendo hacer daño. De hecho, suelen ser personas que buscan aportar, ayudar o cumplir. La grieta aparece cuando el mundo no les devuelve lo que sienten que han ganado. No es tanto la herida como el cálculo. Primero está la expectativa, merecía reconocimiento. Después, el desajuste, no me lo dieron. Y al final, el derecho adquirido. Entonces lo tomo. Anakin Skywalker, ignorado por una institución rígida y consumido por el miedo a la pérdida, convierte el amor en excusa. Arthas, en Warcraft 3, transforma la necesidad de proteger en obsesión por controlar, porque la gente no lo aplaude a tiempo. Walter White convierte un talento ignorado en una contabilidad sangrienta. El patrón en esta narrativa suele repetirse en 3 pasos muy claros. Primero, la humillación acumulada, pequeños desplantes visibles en pantalla. Segundo, contabilidad emocional, la idea de que el mundo me debe algo. Y tercero, autolicencia, el momento en el que el personaje se autoriza a cruzar la línea. Y aquí está la clave al escribir un villano. Hay que sembrar esos microagravios desde el inicio. No hace falta subrayarlos, basta con dejarlos presentes. Un ascenso que nunca llega, un gesto despectivo en público, una promesa incumplida. Sin esa microeconomía, cuando llega la factura final, el villano parece caprichoso en lugar de inevitable. Hay que entender cómo ha llegado hasta ese punto. ¡Que la culpa no fue tuya! ¿Quién me llenó la cabeza de sueños? ¿Quién me hizo entrenar hasta que me crujieron los huesos? ¿Y quién me negó mi destino? Las motivaciones, además, pueden ser legítimas y aún así torcerse por pura desproporción. La ética lo resume muy bien. Cuando los medios superan a los fines, o cuando los daños colaterales crecen más rápido que el beneficio, es cuando hablamos de maldad. Por ejemplo, Killmonger parte de una verdad. Hubo un daño real, pero su salto va de la reparación al castigo. Daenerys empieza liberando y termina arrasando. El problema no es el fin, sino que el fin se absolutiza. Cualquier medio parece válido. Pero para que esto funcione en pantalla, en página o en rol, conviene mostrar un gradiente. Primero una respuesta razonable, luego una respuesta arriesgada y al final la respuesta que rompe el pacto civil. Una evolución. Y ojo, por si no has visto mi primer vídeo sobre qué hace malo al malo, te voy a recordar que el amor no siempre ablanda. Muchas veces, de hecho, endurece. Tiene mutaciones frecuentes, de protector a posesivo y de posesivo a político. Mr. Freeze roba por Nora, la protege pisando a los demás. Anakin convierte el cuidado en control, anulando a Padmé. Joel, en The Last of Us, elige un amor particular que invalida el bien común, su nosotros contra el resto. ¿Y cómo se escriben estas justificaciones? Escucha el lenguaje del absoluto. Siempre, jamás,
Todos, cualquiera, lo vas pillando. Habla en términos de excepción, lo mío no es como lo de los demás, y siendo inevitable, no había otra opción. Un detalle fino, cuanto más íntimo es el sentimiento, más racional suena la justificación, porque el personaje necesita convencerse de que no actúa por capricho, sino por coherencia. No hacer nada es traicionarse. Si no controlas la vida dejará de existir. Necesita una corrección. ¡Eso no lo sabes! Yo soy el único que lo sabe. Al menos soy el único con la voluntad de actuar. Pero hasta ahora te he hablado de villanos que justifican desde la herida, el amor o la desproporción, pero hay otro perfil igual de poderoso, el que no busca amar ni ser amado, tampoco reparar un agravio ni ser adalid de ninguna causa. Lo que quiere es ser visto. La invisibilidad duele y el miedo de los demás puede convertirse en el foco que necesita. Síndrome transforma la humillación en espectáculo. Riddler convierte la justicia en un algoritmo de alcance. Son personajes obsesionados con las audiencias, hablan a cámara, firman su obra, convierten el crimen en contenido. Al escribirlos, la pregunta no es qué quiere, sino ante quién quiere hacerlo. Su ética es escénica. Si nadie lo mira, el acto pierde sentido. Perdona. ¿Lo ves? Ahora tú me respetas, porque soy una amenaza. Así es como funciona. Pero no siempre es cuestión de ego o de foco. Aún existe otro tipo de villano, uno que no nace de dentro, sino del entorno. Un entorno que premia la dureza, que recompensa la violencia y que después no ofrece salidas. A este tipo lo llamo, en un alarde de creatividad, villano institucional, porque es el producto de la institución que lo forjó. Magneto no surge en un vacío, su trauma personal se cruza con una política del miedo que solo respeta la fuerza, la de aquellos que lo oprimían. Kerrigan es traicionada por la estructura y aprende a sobrevivir aplicando sus mismas reglas. Touch, en Red Dead Redemption 2, encarna a un hombre atrapado en un mundo que ya no admite su mito. La violencia carismática funcionó hasta que dejó de hacerlo. Para que lo entiendas, la institución que forja este tipo de villanos suele ser siempre muy parecida. El entorno enseña una herramienta, coerción, violencia, miedo, recompensa su uso, ascensos, reconocimiento o ausencia de castigo, y estigmatiza la retirada. Si dejas de ser así, no vales nada. Lo que al principio salva y forja al personaje termina encadenándolo. El villano institucional es un conservador del método. Antes de abandonar su herramienta, intentará forzar al mundo a seguir encajando en ella. Si tengo un martillo, todos los problemas son clavos. Mi única razón de ser es proteger Krypton. Ese es el único propósito para el cual nací. Y cada una de mis acciones, a pesar de su violencia o crueldad, han sido pensando en el bien de mi pueblo. Pero sea cual sea el origen del villano, tarde o temprano va a llegar el momento clave, el acto sellante, ese gesto visible, irreparable, elegido por voluntad propia y con recompensa inmediata. Macbeth cruza el umbral del crimen, Arthas en Stratholm toma la decisión irreversible, Dos Caras lanza la moneda que ya no lo libera, lo define. Ese acto cambia la identidad, ya no eres alguien que podría hacerlo, eres alguien que lo hizo. Y para que funcione deben cumplirse 4 condiciones: visibilidad, irreversibilidad, intención y beneficio. Si falta una, el puente puede no quemarse del todo, pero si están las 4, tenemos a nuestro villano. Esa gente, Pete, los de arriba, los ricos y poderosos, hacen lo que quieren, los tíos como nosotros, como tú y yo. No les importamos. Construimos sus carreteras, luchamos en sus guerras y todo eso, pero no les importamos. Tenemos que limpiar lo que ensucian, tenemos que comer sus migajas. Es lo que hay. Y además también es importante la relación con el héroe, porque un gran villano no existe en el vacío, existe para tensar el valor del héroe, al menos en la narrativa convencional. El villano más interesante no es el opuesto total, sino el reflejo que altera el precio, un igual que entiende las reglas de otro modo.
Xavier y Magneto buscan lo mismo, la supervivencia mutante, pero difieren en el coste aceptable. Batman y Harvey Dent creen en el orden, pero uno lo controla mientras el otro lo entrega al azar. Peter Parker y Eddie Brock comparten hambre de reconocimiento, pero la culpa los separa. Daredevil y Kingpin aman su ciudad y desean protegerla, pero los métodos a los que acceden son claramente diferentes. Al escribir esta relación de héroe-villano-reflejo, define siempre dos cosas: una frase pegamento que ambos podrían pronunciar, pero con significados opuestos, y un límite explícito que el héroe no cruza y el villano sí. Esa frontera convierte la confrontación en discusión ética y no en un simple intercambio de golpes. Es, desde luego, mucho más interesante que el clásico bien contra el mal, plano y aburrido. Bueno, cada uno en su estilo. Yo elegí el mío y a ti te va a ser un héroe. La gente de esta ciudad se distraía contigo. Pero hay algo que les gusta más que un héroe. Es ver un héroe fallar, fracasar, morir en el intento. Da igual lo que hayas hecho por ellos, porque llegará un punto en el que te odiarán. ¿Por qué molestarse entonces? Después de entender todo lo anterior, estarás más preparado para localizar cuando un villano es realmente bueno y cuando solo uno de opereta. Pero si además pretendes crear uno, toca hablar de cómo escribir un villano que realmente funcione. La clave está en la precisión. Dale una herida nítida, no basta con decir tuvo una infancia difícil. Necesitamos algo concreto, como sus pilares morales se derrumbaron en este momento. Concreta también lo que quiere, su necesidad: respeto, seguridad, control, reparación. Ve, ¿cómo te llamas? Ali. Tranquila, Ali, ya sabes que a veces la gente hace esto. Intenta hacer callar a los que preguntamos, pero, ¿sabes? Al final, nosotros cambiamos el mundo. Y formula una justificación que el espectador pueda repetir en una sola frase. Nadie más hará lo necesario, solo yo tengo el poder para hacerlo, si no hago nada será peor. ¿Ves por dónde voy? Marca un límite moral en voz alta, para que luego pueda romperlo. Es como la pistola de Chekhov, pero aplicada a la ética. Sé claro con ese límite. Si es quitar vidas, pues eso. No te pierdas en divagaciones morales, ya habrá tiempo para eso. Planifica este acto irrecuperable junto a una recompensa inmediata, algo que mejore la situación en el corto plazo, para que el personaje recaiga de nuevo en ese acto que lo define. Si lo ha hecho una vez, no es necesariamente villano. Tiene que volver a hacerlo para que se convierta en su manera de actuar, y para ello tiene que haber ganado algo al hacerlo la primera vez. Por más que lo temas, por más que huyas, llega el día de rendirle cuentas al destino. Solo que esta vez las rindes ante mí. Diseña también un método distintivo, porque la forma en que hace daño revela su ética. No es lo mismo si disfruta del dolor físico ajeno con pequeños juegos, o si tiene por costumbre confundir a sus víctimas en juegos complicados. Añade también un tic humano, una fragilidad, algo cotidiano que lo vuelva reconocible, algo que tema perder, una alergia concreta recurrente, una marca de refresco favorita, ya entiendes ya por dónde voy. Y no olvides el espejo con el héroe, que compartan objetivo pero se opongan en el método. Además, deja consecuencias. El mundo tiene que responder, no es una posibilidad dejarlo a su aire. Finalmente, por supuesto, evita trampas comunes, el trauma comodín sin consecuencias reales, el villano tipo charlatán que lo explica todo pero casi no actúa, el mal por gusto, sin lógica interna, la redención express, el pedir perdón sin pagar el coste, y la más frecuente, reducirlo a una metáfora y olvidar que también es una persona, con hábitos, torpezas, humor o supersticiones. La complejidad no está en los discursos, sino en las decisiones contradictorias. Que se contradiga, no tengas miedo, ni con el villano ni con ningún otro personaje en realidad. Nadie es perfecto, ni siquiera en la buena ficción, y en el caso de un villano, cuanto menos perfecto, más atractivo suele acabar siendo. Narrativamente, claro. No se trata de lo que quiero hacer, sino de lo que es justo. Tú creías que podíamos ser hombres decentes en tiempos indecentes. Pero te equivocabas. El mundo es cruel. Y la única ética en un mundo cruel es el azar. Y volvemos a la fórmula, pero ahora con todo su sentido, y aplicándola a uno mismo. No tememos al villano por su maldad, sino por su razón, porque con su dolor quizá nosotros justificaríamos lo mismo. Ahí está la clave.
Herida por justificación dividido entre el límite. La herida es la energía, la justificación la convierte en argumento, y el límite moral define si esa energía se detiene o arrasa. Escribir bien el nacimiento de un villano consiste en mostrar cómo ese límite se desgasta hasta romperse. Y vivir bien, si esto nos interpela, consiste en cuidar ese denominador de la ecuación para que el resultado no se vaya de madres. Rodearnos de voces, reglas y vínculos que lo sostengan cuando duela. Si algo me inquieta de estos personajes no es su crueldad, sino lo que tienen de parecido con nosotros. Nadie se levanta una mañana diciendo hoy seré un villano. Nos levantamos con prisa, cansados, heridos, convencidos de tener razón. Yo mismo he reconocido pequeños Anakin en mí, la necesidad de que me reconozcan, pequeños Arthas, ese impulso de controlar para proteger, pequeños Joel, el deseo de salvar lo mío aunque el mundo no lo entienda, y es ahí donde la ecuación se vuelve útil. Me recuerda que el límite no se rompe de golpe, sino que se va desgastando. Y esto hay que reflejarlo también en la ficción. Así que lo dejo en tus manos. ¿Cuál es tu momento de quiebre favorito? ¿En qué escena entendiste demasiado bien a un villano? Te leo en los comentarios y quizá entre todos encontremos la manera de cuidar ese denominador cuando empieza a temblar. Porque no quieres convertirte en un villano, ¿verdad que no? Por cierto, un apunte rápido. ¿Ves esto de aquí? El algoritmo lo ha ocultado porque utilizo lenguaje directo, y eso sí que es una herida a tener en cuenta. Si te interesa el tema de la intimidad en los videojuegos, quizá quieras pasarte. Yo soy Riz. Hasta pronto, espero.